En el Evangelio de Juan nos dice: cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron: ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Ese fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Interpretación por Paramahansa Yogananda. Las numerosas e instantáneas curaciones físicas que llevó a cabo Jesús fueron realizadas gracias a su conocimiento de la misma ley científica por la cual había transformado anteriormente el agua en vino, la relación que existe entre el pensamiento, la energía vital y la materia. Al ser el universo un producto de la mente divina, ésta puede transformarlo en cualquier momento. La voluntad de Dios creó todas las cosas mediante la condensación de sus invisibles ideaciones, las cuales convirtió primero en la luz de la energía vital y luego en materia atómica. Las almas que han alcanzado la unión con Dios y que se encuentran en sintonía con la voluntad divina pueden producir, de modo instantáneo, cualquier cambio que deseen en la materia, incluso en el cuerpo humano, valiéndose del pensamiento concentrado que actúa sobre la sutil matriz de energía subyacente a cada forma material y la reestructura. Así como la energía del cuerpo humano puede dirigirse por medio de la voluntad para iniciar el movimiento o la función de cualquier parte del cuerpo o influir en tales procesos, así también, a través de la omnipresente voluntad divina, se puede iniciar cualquier movimiento vibratorio que produzca cambios atómicos en cualquier cuerpo u objeto y en cualquier lugar, sea cual sea la distancia a la que éstos se encuentren. El pensamiento vibratorio creativo de enfermedades se hallaba arraigado con firmeza en la conciencia del funcionario y en la de su hijo. Pero Jesús pensaba de manera diferente y por ello el hijo del funcionario se recuperó. Jesús logró desalojar el sueño de enfermedad que el hijo albergaba y reemplazarlo por un sueño de salud. Cuando una mente dotada de poder divino implanta un pensamiento de salud y perfección en otra persona, puede disolver un pensamiento pertinaz de enfermedad y crear un gran torrente de energía curativa reparadora. En definitiva, toda enfermedad posee raíces psicológicas y cada pensamiento es a su vez una ideación de la conciencia. Así pues, el pensamiento es el cerebro o arquitecto de las células y de las unidades de fuerza vital de cada partícula de tejido corporal y ejerce influencia sobre las funciones de los inteligentes vitatrones subyacentes. En consecuencia, los pensamientos de enfermedad pueden afectar a todo el gobierno que ejerce la fuerza vital en las células, y si esos pensamientos son crónicos o lo suficientemente poderosos, se manifiestan en forma de enfermedad corporal. Por el contrario, un fuerte pensamiento de salud puede corregir cualquier desorden del sistema celular. El pensamiento humano concentrado que establece contacto con el pensamiento divino puede curar. Mas no así la mera imaginación o los pensamientos fantasiosos o carentes de concentración. Para hacer actuar de modo efectivo el pensamiento divino, es preciso tomar conciencia de la relación que existe entre el pensamiento, la fuerza vital y el cuerpo físico.
En vez de limitarse a aseverar la naturaleza ilusoria o irreal del cuerpo y de sus enfermedades, es preferible decir: el cuerpo no es lo que aparenta ser. El cuerpo existe, si bien solo está constituido por la energía y el pensamiento congelados de Dios. En lugar de intelectualizar la ilusoria naturaleza del cuerpo, debe hacerse el esfuerzo de comprender cómo se condensa el pensamiento en energía y cómo la energía se condensa luego en carne, sangre y tejidos. Ni las quimeras fanáticas ni las creencias dogmáticas proporcionan tal conocimiento. Este se presenta al establecer nuestra sintonía con Dios por medio de alguna técnica concebida para despertar la conciencia divina en el alma. Cuando se alcanza ese estado de iluminación, se comprende plenamente que el cuerpo físico y el cosmos entero no son sino sueños congelados del Creador y que la conciencia humana, una individualización de la conciencia de Dios, percibe la actividad creativa divina y a la vez participa de ella. Si lanzáramos un chorro de agua sobre un iceberg, el agua esculpiría una nueva forma, ya sea fundiendo parcialmente el iceberg o agregando más agua que enseguida se congelaría. De igual modo, una mente y una voluntad poderosas pueden hacer que la conciencia interactúe con la conciencia congelada y la transforme para bien o para mal. La fuerza vital del cuerpo cuenta con un poder absoluto para construir o destruir el cuerpo. Sin embargo, la fuerza vital solo puede actuar de acuerdo con la voluntad del dueño del cuerpo. La mayoría de las personas no sabe que puede entrenar su voluntad para ordenarle al cuerpo que produzca cambios milagrosos en sí mismo. Por consiguiente, la energía vital, que puede obrar milagros, desobedece durante la mayor parte del tiempo las directivas conscientes que se le imparten. Tampoco es posible movilizar la fuerza vital con una voluntad que se ha paralizado a causa de una debilidad física o mental persistente. Cuando la voluntad de una persona está debilitada a causa de la enfermedad, la vigorosa voluntad de un sanador poderoso es capaz de estimularla. La voluntad del sanador y la renovada voluntad del paciente despiertan la fuerza vital a fin de que lleve a cabo la curación deseada. En su mayoría, aquellos cuyos esfuerzos por curarse a sí mismo son ineficaces, han permitido que sus pensamientos de salud se debiliten a causa del hábito mental de abrigar pensamientos crónicos de enfermedad. Una persona que ha gozado de buena salud durante 50 años puede suponer que jamás se enfermará. Si de pronto se siente físicamente enferma, al principio piensa que se repondrá, pero si el padecimiento persiste durante 6 meses, finalmente se convence de que jamás habrá de recuperarse. Es un lamentable error psicológico dejarse dominar por los pensamientos negativos. A fin de fortalecer la conciencia de buena salud, debe visualizarse aquella convicción que nuestro buen estado de salud nos aportaba, con el fin de poder desalojar, de ese modo, toda creencia persistente de enfermedad. Si la poderosa mente de un sanador logra revivir la voluntad del paciente paralizado por la conciencia de enfermedad, el paciente puede entonces modificar su pensamiento y su energía y de esa manera curarse a sí mismo. Nadie tiene la posibilidad de curarnos sin la cooperación del poder oculto de nuestros propios pensamientos. Un maestro que ha alcanzado la unión con Dios puede sanar a una persona no receptiva,
Pero se trata de un caso mucho más difícil. Además, únicamente un maestro podría percibir las circunstancias kármicas que harían posible dicha curación. El poder del pensamiento aplicado a la curación de una enfermedad pone en movimiento un importante proceso metafísico que opera en colaboración con las leyes de la creación que dan origen a todo cuanto existe. Un pensamiento dinámico de curación comienza con la modulación de la conciencia y de los ideatrones de la mente supraconsciente, para activar la energía vitatrónica, el prana o fuerza vital del cuerpo, a fin de que produzca cambios en los electrones subatómicos, así como en los átomos, moléculas y células. Toda ola de la conciencia que se envíe de modo descrito con el objeto de cumplir un determinado propósito en el reino de la manifestación, atravesará todo el espectro de leyes naturales que se precisan para alcanzar su meta, sin antagonizar en lo más mínimo con el ordenado funcionamiento de los principios inteligentes de la creación. La totalidad del complejo proceso curativo puede llevarse a cabo de forma instantánea cuando así lo dispone el decreto divino de un maestro que se encuentra en sintonía con la mente de Dios. En otros casos, de acuerdo con la sabiduría de las condiciones kármicas u otros propósitos, la curación puede producirse después de cierto periodo, cuya extensión dependerá de las circunstancias. El progreso relativamente más lento de la curación física simplemente se ajustará al nivel de la mejoría espiritual que ya haya tenido lugar. La curación física, sea cual sea el método que la origine, depende en definitiva de la acción que despliegue la energía vital del cuerpo con la finalidad de corregir una enfermedad u otra clase de desarmonía. Por medio de su sintonía con la voluntad divina, un maestro como Jesús puede dispensar vibraciones de energía vital directamente a fin de restablecer la salud en aquellos casos en que todos los demás procedimientos han fracasado. En varias ocasiones, como se cita en los Evangelios, Jesús empleó de diversas formas y dependiendo de las circunstancias el poder curativo divino de la energía vital. En muchos casos transmitió la fuerza vital curativa por medio del contacto directo. A otros les restituyó la salud al despertar su fe en el poder de Dios que emanaba de él y de ese modo estimulaba y reforzaba la energía vital que se encontraba adormecida dentro de ellos. En el caso del hijo del funcionario de Cafarnaún, Jesús utilizó el dinámico poder vibratorio de la palabra hablada. La curación vibratoria consiste en crear y enviar de manera consciente vibraciones de energía vital hacia quienes están aquejados de enfermedades u otros males. Este tipo de curación se puede realizar internamente proyectando en forma mental la energía cargada con el poder de la voluntad o externamente por medio de las vibraciones de los cantos y de inflexiones de la voz humana y a través de palabras, frases y afirmaciones revitalizantes impregnadas de supraconciencia. Puesto que la creación entera está constituida por vibraciones de varias frecuencias, el sonido posee un inmenso poder. Cuando alguien dice en voz baja, ¡oh!, una leve vibración atraviesa a quien la pronuncia y se transmite al éter que lo rodea. En cambio, cuando se lanza una bala de cañón, el sonido de la explosión atravesará a quienes se hallen en las inmediaciones, les sacudirá todo el cuerpo y hará añicos los cristales de las ventanas. Las palabras que se emiten con inteligencia no son simples sonidos
que se utilizan para comunicarse, sino vibraciones de conciencia y energía. Su potencia está determinada no sólo por la fuerza física con que se pronuncian, sino más bien por la magnitud de las vibraciones de pensamiento y de energía que las acompañan. La palabra hablada está compuesta de 3 vibraciones: la vibración mental, la astral o energética y la corporal. De este modo, el sonido vibratorio de una expresión tal como tú eres paz engloba lo siguiente. 1. La vibración del pensamiento que da comienzo al acto de la voluntad, siendo esta la causa original de las vibraciones energéticas y corporales que dan como resultado que se exprese la palabra paz. 2. La vibración de la energía vital enviada por la voluntad desde el cerebro, a través de los nervios, hacia las cuerdas vocales y la lengua, que permite que la palabra paz se pronuncie. Y 3. El movimiento físico de las cuerdas vocales que generan el sonido y el efecto vibratorio sobre el cuerpo físico y su entorno que se produce al articular la palabra paz. La vibración implica movimiento, el cual mantiene todas las manifestaciones, materiales, mentales o espirituales, en estado de elasticidad y sujetas al cambio. Todos los fenómenos, los sólidos, los líquidos y los gases, el sonido, los rayos X y la luz visible, la energía vital, las emociones y la inteligencia, son diversas vibraciones más densas o más sutiles de la única vibración cósmica del Creador. Las vibraciones más densas de la materia son relativamente fijas y se hallan circunscritas dentro de límites muy estrechos. La mente de una persona materialista, sintonizada con las restringidas vibraciones de la esfera material, también se mantiene relativamente fija y vibra con un poder limitado. Sin embargo, la mente posee en potencia un infinito poder elástico. No se destruye pese a lo mucho que la estiremos, mediante el uso de técnicas espirituales con las cuales se desarrollan la concentración y el poder de la voluntad y se logra expandir la conciencia. La mente habituada a la materia se libera de tales restricciones y vibra entonces a un nivel más elevado, en sintonía con las vibraciones astrales y causales de la actividad creativa de Dios y, finalmente, en sintonía con el Creador mismo. Aquel que sabe cómo utilizar el poder de la mente puede obtener todo cuanto se proponga. Las palabras de una persona común cuentan con una efectividad limitada para producir cambios en la materia vibratoria a causa del débil poder mental del que las emite. Por el contrario, cualquier transformación es posible para quien conecta sus palabras con la omnipotente vibración de Dios, aquel cuya palabra creó la luz, las estrellas, las piedras, los árboles y los seres humanos, aquel que sostiene la increíble actividad de los innumerables mundos que se desplazan en forma ordenada por el espacio, cuando en el fondo de la palabra hablada está la palabra de Dios, la vibración de Dios, cuando no solo se dice la palabra Dios, sino que se siente a Dios en esa palabra, la vibración de la voz se proyecta con poder infinito. Cuando Jesús dijo, «Tu Hijo vive», Él pronunció un mandato divino. En sus palabras se hallaba la conciencia y la percepción de Dios, que impregnaban su aseveración con el omnipotente poder curativo de Dios. La omnipresente omnipotencia de Dios en la creación se halla aislada por el espacio.
El firmamento etérico vibratorio separa los reinos materiales propios de la creación de aquellos otros reinos sutiles en los cuales las fuerzas creativas divinas no están eclipsadas por la materia densa. La mente de una persona espiritualmente avanzada penetra el aislamiento etérico y establece contacto con las fuerzas vibratorias más elevadas que emanan de Dios en los mundos astral y causal, los cuales alojan todo lo que potencialmente puede existir en la creación. En la presencia de los santos que han alcanzado la unión con Dios y que actúan como productos del poder divino, el Señor no se encuentra aislado. Basta una mínima sintonía mental con un maestro que se halla en estado de conciencia divina para producir transformaciones en cualquier persona. Esa es la razón de que tantas personas se sintieran magnéticamente atraídas hacia Jesús y sanasen gracias a ese contacto. La curación del hijo del funcionario ni siquiera requirió un contacto directo con Jesús. En la curación a distancia se trasciende el tiempo y el espacio. Se logra burlar su ilusoria persistencia. Del mismo modo que es posible transmitir una melodía a través del éter y que una radio la capte, así también la emisión de vibraciones curativas puede ser recibida por toda alma radio sensible. Cuando Jesús pronunció el mandato de curación, su voz puso en movimiento la fuerza de su alma, impregnada de determinación, y proyectó hacia el éter las vibraciones de curación provenientes de Dios. El funcionario recibió las vibraciones por medio de su fe y se transmitieron desde él hacia su hijo, que de inmediato se recuperó. Las melodías que se emiten en un momento determinado en la ciudad de Los Ángeles pueden llegar a Nueva York sin que se produzca una demora perceptible, ya que el sonido se transporta por medio de ondas electromagnéticas de radio que se desplazan a la velocidad de la luz. Si las ondas radiofónicas se logran transportar a semejante velocidad, las vibraciones de sonido saturadas con la fuerza curativa del alma y transmitidas en el éter a través de la omnipresencia divina pueden alcanzar su meta con absoluta inmediatez. Todas las vibraciones sonoras que se liberen en el éter producen cierto efecto mental momentáneo sobre el que las oye, pero las vibraciones de las palabras impregnadas con la fuerza del alma permanecen en el éter por un tiempo prolongado, siempre prestas a actuar en beneficio de quien la recibe. Este principio influye en la efectividad de las oraciones que ofrecemos en favor de otras personas. En cuanto a las vibraciones curativas, alcanza la supraconsciencia de la persona que necesita sanar. Su alma envía una oleada de energía que parte desde el cerebro, desciende por la columna vertebral y se extiende por el cuerpo. Esa energía vital, divina, que se emite a través del éter y que se refuerza con las vibraciones del poder curativo de Dios, es la que lleva a cabo la curación. El ser humano no comprende el divino poder que Dios ha implantado en la mente. Ese poder controla todas las funciones corporales y cuando se emplea de manera apropiada, es capaz de sanar cualquier afección. En el caso de la curación divina, la mente recibe primero la sugerencia de la curación a través del pensamiento positivo, la afirmación o la oración. Luego, por medio de la convicción supraconsciente del alma, se manifiesta el poder de Dios que se encuentra latente en la mente y, por último,
el cerebro libera la energía vital recargada de poder divino a fin de que restaure la salud. Quien ora a Dios debe sacudir el éter con sus oraciones. Dios escuchará, tal como escuchó a través de Jesús, las apremiantes súplicas del funcionario. Al igual que en Cafarnaúm no existen barreras para recibir la respuesta y el amor de Dios si se tiene fe en Él y se le ama de verdad. Al igual que en Cafarnaúm, no existen barreras para recibir la respuesta y el amor de Dios si se tiene fe en Él y se le ama de verdad. Inmerso en ese amor, Jesús dijo: «Tu Hijo vive». De inmediato, la vibración de su pensamiento atravesó el éter y comenzaron a actuar en el Hijo del funcionario poderosas corrientes de fuerza vital y de luz que modificaron la constitución de su cuerpo enfermo. Jesús realizó este milagro por designio divino y demostró que su pensamiento se hallaba en sintonía con la omnipresente y creativa energía cósmica de Dios, que es la fuente de toda vida. Podemos encender y apagar la luz de una lámpara si se encuentra conectada a la corriente eléctrica que proviene de una dinamo. Dios creó la lámpara del cuerpo y Él es, además, la dinamo que la ilumina con su energía cósmica. Aunque la lámpara se rompa, su creador puede repararla y encenderla de nuevo. Jesús demostró qué significa estar en sintonía con la dinamo cósmica. Cuando se percibe la presencia de Dios y su energía vibratoria, así como la fuerza de su poder infinito, cualquier pensamiento que uno exprese se materializará.